para sacarte de aquí. Caiga quien caiga. Bienvenida, Narco Barbie. Que comience la fiesta. Pues obviamente la trama que tiene Nadia con Rebeca va a ser un abismo, o sea, viene para templar su pequeño mundo que empieza a construir ahora mismo después de todo lo que pasó la primera temporada y obviamente desde la muerte de Marina. Pero creo que también es como ese pajarito que ella necesitaba tener voloteando por su ser, básicamente. Y es un personaje, aparte, que me parece súper interesante, me parece muy curioso porque llama mucho la atención, ¿no? A primera vista, de repente dices, ¿quién es esta chica que viene de una clase muy alta, que está además viviendo, obviamente, en la ex casa de Guzmán y de Marina? Y viene un poco para tambalear la estabilidad que tiene Nadia en ese momento, aunque creo que viene en el momento oportuno también, porque de repente Nadia tiene esa conversación con su padre, etc., y entra a las encinas en el nuevo curso con otra forma de ver, y de repente ella la coge y le dice, ahora vas a venir conmigo a ver otra forma. Y bueno, con Lu, por supuesto, es un cambio increíble. Yo estoy muy agradecida con la trama que tengo en esta temporada y con todo lo que sucede. Ha sido un goce espectacular para mí. Y pues bueno, obviamente Lu, a raíz de la muerte de Marina, básicamente ha sido su oportunidad, fríamente, para entrar en la vida de Guzmán como la novia formal. De estar al lado de él y demostrarle que es la novia perfecta, pasando el verano en Asturias con él, intentando llevarlo a flote para que supere todo lo de la muerte de Marina, etc. Pero pues es tanto intentar que es difícil de repente toparte con una pared todo el tiempo. Entonces, aunque se quieren mucho porque hay un amor desde siempre, de toda la vida, son una pareja muy conflictiva, tóxica, obsesiva, que al final Lu sabe perfectamente que lo que le da a Guzmán es algo muy diferente a lo que tiene con Nadia, y que nadie puede ser la única persona que saque a Guzmán de esa depresión. Entonces lo sabe, y aún así por eso se resguarda en un personaje muy importante que entra en esta temporada, que es Valerio, su hermano, medio hermano, con quien tiene una relación muy peculiar, muy intensa, un poco bizarra, pero viene un poco de la carencia familiar, de la carencia amorosa, y yo creo que son dos personajes como Hansel y Gretel que juegan también a ser mayores y a ser adultos, ¿no? Entonces yo voy un poco esta temporada de aguantar hasta el momento en el que explota. Muy guay. Guzmán no tiene mucha relación con los nuevos, más allá de que Valerio, su hermano, ha sido amigo mío desde pequeños. No es como la temporada pasada, que está en esta situación de líder, poder, en el que no acepta a estos chavales nuevos porque son de cierta clase y tal y cual. Él está en otro momento de su vida, ha tocado fondo y está en un momento de aprendizaje introspectivo muy importante. Por lo tanto, no tiene nada extremo, o sea, no tiene nada contra ni con los personajes nuevos. Sí, claro. Sí, hay Yo tengo muchas una secuencias. con ella, Sí. que sí, pero no la has visto. Yo también. Hay una en el segundo capítulo contigo y dos otras personas en la cama que creo que se va a hablar mucho. Uy, Ah, es verdad. pero les voy a decir algo. Es verdad. Para mí es espectacular. Sí, o sea, yo me escojoné. ¿Te ríes? Aparte es increíble, te ríes, Bueno. es súper sexy, y al mismo tiempo van a flipar los fans. O sea, de verdad, van a alucinar. Yo igual, o sea, igual no está como muy sexual mi personaje en esta temporada. De alguna manera se representa hacia muchos otros lados, pero sí, en uno de los últimos capítulos hay algo ahí muy denso que me costó mucho trabajo, pero al final salió muy bien y fue algo muy duro. Pero bueno, es el día a día. Nosotros somos críos. No sabemos ni lo que hacemos la mitad del tiempo.